La Biblia es uno de los libros más influyentes de la historia, pero hay algo que casi nadie se pregunta. ¿Quién decidió qué textos debían formar parte de ella y cuáles debían quedar fuera? Porque lo que hoy conocemos como Biblia no siempre fue un solo libro. Durante siglos existieron muchas versiones, muchas historias y muchas decisiones. Porque lo que vas a descubrir podría cambiar completamente lo que crees saber. Esto es Transile. En los primeros siglos del cristianismo, no existía una Biblia oficial. Había evangelios, cartas, relatos, circulando entre distintas comunidades. Algunos hablaban de Jesús de Nazaret de una manera, otros de una forma completamente distinta. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Cómo se pasó de esa diversidad a un solo conjunto de textos considerados verdaderos? Y la respuesta nos lleva al poder. Y es aquí donde la historia deja de ser solo espiritual y comienza a ser también política. En el año 325, el emperador Constantino I convocó al Concilio de Nicea. Aunque este concilio no definió todos los libros, sí marcó el inicio de algo crucial: la necesidad de unificar creencias. Porque un imperio dividido en ideas es un imperio débil. A partir de ese momento, la fe comenzó a organizarse, y con el tiempo, esa organización implicaría también selección. Pero definir los textos no ocurrió en un solo momento. Décadas después, en el año 393, se llevó a cabo el Concilio de Hipona. Aquí se dio un paso más concreto. Se estableció una lista de libros que debían formar parte de las Escrituras. Una lista que se parecería mucho a la Biblia que hoy conocemos. Pero incluso entonces, no todos estaban de acuerdo. Y lo que muchos desconocen es que esa diferencia nunca desapareció. Porque lo que muchos desconocen es que no existe una sola Biblia. La versión de la Iglesia Católica está compuesta por 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Pero dentro de esos 46 hay 7 libros, conocidos como deuterocanónicos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch y los libros Macabeos 1 y 2. Textos que han sido parte de la tradición durante siglos, pero que no todos aceptan. Porque en el siglo XVI, Martín Lutero decidió cuestionarlos y excluirlo de su versión, dando lugar a una Biblia con 66 libros.
Una diferencia que no es menor, porque implica que millones de personas leen versiones distintas de lo que consideran la palabra de Dios. Pero hay un caso aún más sorprendente. La Iglesia Ortodoxa Etíope conserva una de las Biblias más antiguas y también una de las más extensas. Su versión incluye 81 libros, muy por encima de las versiones más conocidas, incluyendo textos que no aparecen en ninguna otra tradición, como el enigmático libro de Enoc, un texto que habla de ángeles, visiones y misterios que expanden profundamente esta historia. También implicó controlar quién podía leerlos. La traducción de la Biblia estuvo restringida y llevarla al lenguaje del pueblo podía ser considerado una amenaza. En el año 1536, William Tyndale fue ejecutado. Su crimen: traducir la Biblia al inglés. Antes que él, en 1415, Jan Hus también fue condenado por cuestionar la autoridad religiosa y defender el acceso directo a las Escrituras. Porque permitir que las personas leyeran por sí mismas significaba perder el control sobre la interpretación. Y cuando el conocimiento se controla, también se controla la verdad. La pregunta ya no es solo lo que dice la Biblia. La pregunta es, ¿por qué dice lo que dice? Porque si distintas tradiciones tienen distintos libros, entonces lo que hoy consideramos verdad absoluta podría ser solo una de varias versiones posibles. Versiones que fueron elegidas, organizadas y transmitidas a lo largo del tiempo. Y si los textos fueron seleccionados, si algunas historias quedaron fuera, entonces la figura central de todos estos relatos también merece ser cuestionada. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? ¿Un personaje histórico? ¿Un símbolo? ¿O una historia que fue tomando forma con el tiempo? En nuestra próxima edición entraremos en una de las preguntas más controversiales de la historia. ¿Realmente existió Jesús? Acompáñame a un próximo viaje a las fronteras de la mente, la imaginación y la conciencia. Soy Carlos León As y esto es Transigue. Recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Si deseas profundizar en estos temas, te invito a leer mi libro Trance Terapéutico y Espiritualidad. El enlace lo encontrarás en la descripción.